Bueno, mi nombre es Manuel Reyes, soy socio de Onía Arquitectos y vengo a comentaros el proyecto de ampliación del IE San José en Cortegana. El proyecto tenía dos partes bien diferenciadas. Una primera parte fue la reforma y solucionar unas patologías bastante graves que tenía el edificio, y por otro lado ampliamos el edificio con un nuevo aulario que unificaba lo que era el centro educativo dentro del mismo recinto en la zona baja del pueblo. Para esta ampliación teníamos una parcela de unos 2.000 metros cuadrados con una forma casi trapezoidal y una topografía irregular. El hándicap fue que había una carretera que lindaba el centro actual con el nuevo, y esa problemática, esa carretera, no se cedió hasta el final de lo que es el proceso constructivo y no pudimos integrar ese espacio libre en la intervención. En el edificio nuevo teníamos que incluir nuevos usos educativos. Uno era el bachiller y por otro lado eran nuevos grados de formación profesional, los cuales tenían un programa asociado de talleres y almacenes que tenían la necesidad de ocupar esa planta baja. Con estas premisas logramos implantar el edificio en dos piezas, un primer aulario de baja más 2 y una pieza singular de una sola planta, pero con altura importante. En el aulario principal se situaron todas las aulas polivalentes con orientación suroeste, y todo lo que eran laboratorios, almacenes y otros usos complementarios hasta la zona noroeste. La pieza en planta baja de talleres se diseñó con una forma peculiar, recordando esa arquitectura fabril, con cubiertas en dientes de sierra, lucernarios hacia el norte, que proporcionaban una luz homogénea a estos espacios nuevos, donde el alumno realmente lo que hacía era producir. Estas dos piezas se unían a través de unos porches y se creaba entre ellas lo que nosotros llamábamos calle, que servía, aparte de dar un desahogo a esos talleres como espacio libre, también permitía la entrada de vehículos para el abastecimiento de estos talleres. La parcela en su zona sur se colmató con un invernadero prefabricado. En cuanto a la imagen del edificio, el aulario principal se construyó con hormigón armado, los talleres tuvieron la necesidad de estructura metálica y después empleamos para el aulario lo que es el uso de la fábrica caravista, muy usada en este tipo de centros. En los talleres se blindó hacia la calle peatonal con paneles prefabricados de hormigón y singularizamos todo el zócalo de planta baja con una fachada ventilada cromática que nos recordaba, y la elegimos así, a ese magnífico paisaje que fuimos disfrutando cada vez que íbamos a la obra, a este paraje de la Sierra de Alacena. Ayamonte es una ciudad localizada entre dos grandes masas de agua. A un lado está la desembocadura del Guadiana, el gran referente territorial de la ciudad, y al otro lado está la marisma, las salinas, los esteros, que es un paisaje horizontal con mucha profundidad que permaneció un tanto olvidado por parte de la ciudad hasta pocos años antes del concurso del Centro de Congresos y Exposiciones, debido a que por él discurrían la infraestructura ferroviaria que llegaba a la localidad. La primera estrategia que quisimos proponer en el concurso fue entender que el centro de congresos sería como el remate de la cadena de espacios públicos que van surcando el litoral de la localidad, ligado siempre al agua, ¿no? Desde la propia desembocadura del Guadiana, el puerto, finalmente las salinas. Existe toda una cadena de espacios públicos que entendimos que el centro de congresos debía rematar, y de alguna manera funcionaba como elemento de recibimiento, de bienvenida a la ciudad, pero también como ese elemento que jerarquizaba todos esos espacios públicos ligados al agua. Pero también el edificio tenía que responder a esa escala territorial de la que hablábamos. Primero tenéis un edificio de gran envergadura que estaba pensado como un equipamiento a escala territorial, pero también tenía que servir para escala municipal cuando no estuviese abierto el edificio completo. Y de ahí surge la idea del proyecto, una gran plaza pública elevada que une y separa y que a su vez es un mirador sobre la marisma.
Esta gran plaza pública divide el programa básicamente en dos, por un lado el auditorio y el otro las salas más pequeñas, y están conectadas por la parte superior y por la parte inferior con todo aquello programa más menudo que sirve de apoyo a los grandes eventos que se organizan en el centro de congreso. Bajo el auditorio principal se encuentra todo lo que son las salas técnicas, las salas ligadas al propio desarrollo de la escenografía, que además comunica con la sala de exposiciones que sobre el pódium de la gran plaza distribuye en planta semisótano las dos salas, la sala principal y la sala de 300, que además consta con una grada retráctil de tal forma que se puedan unir tanto las salas de exposiciones cuando se retrae la retráctil para que exista más espacio en lo que es la sala de exposición. El edificio se estructura en dos grandes volúmenes sobre muros de hormigón y sobre estos muros se sustenta todo lo que es la cubierta a través de unas cerchas metálicas donde se ubican todas las climatizadoras y elementos necesarios para la climatización del edificio. En la parte semisótano se sustenta todo sobre una gran losa nervada sobre pilotes de gran profundidad. Los acabados del edificio fundamentalmente son la madera, el vidrio y las placas de hormigón. Las placas de hormigón exteriores le dan un acabado estético intentando hacer que el edificio sea más de ciudad, con una escala menor. Esa ondulación de esas placas de acabado es lo que le da una integración mayor sobre las marismas. El vidrio permitiría toda esa transparencia del edificio que se produce a través de la plaza, y los acabados interiores de madera de todas las salas le dan un aspecto más cálido. El litoral onubense siempre ha estado ligado a la pesca de atún de almadraba, y la almadraba de Nueva Umbría en concreto fue una de las mayores almadrabas que hubo en la costa de Huelva, que estuvo activa hasta la segunda mitad del siglo pasado, cuando finalmente se disuelve el consorcio almadrabero. Cuando hicimos la intervención en este edificio, en este territorio, realmente la almadraba estaba en estado totalmente de ruina, y lo que propició esta intervención fue su declaración como BIC en 2015. Los valores por los que la almadraba fue declarada BIC son valores etnológicos, porque en definitiva lo que tiene valor allí no era tanto la construcción, sino el valor paisajístico y sobre todo la posibilidad de contar un proceso, la pesca del atún por almadraba, que ya se está perdiendo. La intervención actúa en tres ámbitos diferentes que intenta atender sobre todo a esta cuestión de narrar un proceso que tenía que ver con una actividad casi industrial, ¿no? Por un lado, se trata de reconstituir la pieza del embarcadero, que era una pieza que estaba prácticamente desaparecida por las fuertes corrientes de la desembocadura del río Piedra, y que debido a las dificultades de aporte de material, de acopio, incluso de aporte energético en la propia obra, decidimos construir a la manera de los romanos, mediante un muro ciclópeo sin hormigón armado, simplemente armado con una fibra, donde por tongadas íbamos depositando piedra del lugar, recuperada del propio sitio, mediante tongadas de hormigón, que finalmente constituían un muro que funciona por gravedad. Ese embarcadero da pie a las primeras piezas industriales que explican el proceso de conservación de las artes de pesca, cómo las redes se protegían después de la temporada de pesca mediante el alquitrán, a través del fundido del alquitrán, la inmersión de esas redes, y finalmente cómo se escurrían en unas piezas especialmente sugerentes, ¿no?, llenas de acanaladuras, por donde todo el betún y todo el alquitrán que sobraba se volvía a recuperar para ser reciclado para futuros procesos. Y finalmente la tercera pieza es un camino de madera elevado que va salvando los dos potentes cordones dunares que hay previos a la playa, que intenta apenas tocar el paisaje natural de un altísimo valor, ¿no?, porque es lugar de anidamiento y también es lugar protegido por la importancia de las especies vegetales que allí se encuentran. Esta es una primera intervención en todo el complejo de Almadraba, que es un complejo muy extenso, y esperamos que pronto se pueda ir recuperando este complejo, siempre intentando encontrar el equilibrio entre la protección del medio natural y la intervención del hombre o la puesta en uso de estas instalaciones. Es una vivienda unifamiliar en Mazahón que nos encarga una cliente que tiene una peluquería muy conocida en Mazahón, y la parcela se sitúa en la avenida Conquistadores, que es en la avenida de la Playa, una parcela
con mucho desnivel, 4 metros, con unas vistas maravillosas al mar, rodeada de casas blancos y pinos verdes, ¿no? Como Juan Ramón Jiménez contaba. Y bueno, pues lo que se trataba era simplemente adaptar esa vivienda a la topografía existente, adaptándola al lugar y bueno, intentando hacer un volumen que se mimetizara con el entorno y que fuera muy reconocible desde el exterior, ¿no? Un volumen sencillo y muy puro, ¿no? Entonces, bueno, la normativa urbanística era muy exigente con respecto a la rasante del sótano. Y bueno, pues lo que ahí pretendíamos sobre todo era eso, un volumen reconocible y muy puro, ¿no? La vivienda tiene unas vistas maravillosas al mar y lo que tratábamos era, por así decirlo, que el sótano fuera la parte introvertida, el basamento de la vivienda, y la vivienda en sí, blanca, fuera la parte pues extrovertida de la vivienda, ¿no? Entonces, bueno, ahí todas las viviendas son blancas, la parcela está muy condicionada porque tiene 2 servidumbres laterales y todos los planos horizontales son grises y alrededor de las casas son blancas. Las cubiertas, bueno, pues no son de teja como las habituales de allí, recuperamos las antiguas cubiertas no invertidas que se hacían antes allí con baldosín catalán y que se pintaban de blanco, y nosotros lo que hemos hecho, que se hacía en todas las playas, en Punta Umbría, en Mazagón, en Atlantilla, incluso en Ayamonte, y hicimos en obra unas tejas in situ en hormigón blanco y recreando esas cubiertas blancas, ¿no? Como veis, es muy sencilla la vivienda y con todos los planos en hormigón blanco, con un mortero monocapa al exterior, mortero de cal blanco, la teja en blanco y usando mucho el vidrio y el acero galvanizado para el deterioro del ambiente marino. Y bueno, yo creo que ahí se consigue que esté totalmente mimetizada, ¿no? El verde, el blanco es lo que pega allí, el gris. Y bueno, pues un volumen, lo que decíamos, ¿no? Muy puro. Hola, soy Carlos Gómez Sos, arquitecto en Galaroza y autor de la Casa Estudio, Estudio Casa, que es el lema que le hemos dado a la propuesta que hemos presentado este año a la edición del concurso COA. Bien, este es un proyecto muy personal, es la casa en la que llevo viviendo más de 10 años, es una casa familiar que pasó a la familia en 1993 y yo me afinqué allí hace algún tiempo, pero en realidad no empecé las obras más importantes hasta el 2018 y en estos últimos años he estado trabajando en la casa pues, casi ininterrumpidamente para rehabilitarla por completo, ¿no? Una rehabilitación que reúne muchos aspectos desde el punto de vista energético, de valoración de la tradición, del vernáculo, pero también de la innovación y la incorporación de artesanos locales, carpinteros, albañiles, maestros de bioconstrucción. Es un proyecto que abarca muchos aspectos diferentes y que creo que sintetiza bastante fidedignamente el espíritu del estudio. El reto de combinar en un único edificio la residencia con el trabajo pues fue una de las preocupaciones principales desde el inicio, ¿no? Aunque la casa realmente tiene una espacialidad muy amplia que permite la organización de espacios, incluso la segregación, si se hubiera querido, se optó más bien por una integración homogénea, incorporada, integrada, de manera que no hubiera distinción entre espacios, sino que todo funcionase fluidamente, que es el reflejo realmente de cómo entendí yo la profesión desde mis primeros años como arquitecto, ¿no? El proyecto está entendido desde la humildad de entender que es una casa multicentenaria medieval y que nosotros solo somos nada más que un capítulo más en su historia y que si acaso nuestra labor es la de perpetuar su existencia y continuarla habitada para dejarla en el futuro en manos de otras personas. Me llamo Vicente Pérez Hernández y presentamos la obra Vivienda unifamiliar pareada en calle Sandoval 17.
la mayoría de los arquitectos, siempre cuando salimos de la carrera, pues nos gustaría hacer pues, todo aquello que proyectamos, que son museos, centros de exposiciones, pero la realidad es que al final la vivienda es lo más cotidiano y es lo más usual que se realiza. En esta vivienda nosotros nos enfrentábamos a una vivienda pareada, creemos que es de las situaciones más complicadas dentro de la vivienda, principalmente porque tenemos que adosarnos a una vivienda ya existente o futura, en la cual tenemos que coger y pensar un poco también en esa disyuntiva de cómo hacer arquitectura frente a algo que no hemos decidido nosotros. Es por ello que nosotros en esta vivienda aprovechamos estos retranqueos, ¿vale?, para generar una serie de volúmenes, un volumen superior, muchísimo más liviano, de color blanco, que se asienta sobre una base pétrea, la cual al final, pues desde un punto de vista exterior, pues queremos hacer un volumen, un juego de volúmenes de diferentes cajas que entran y salen, y al final pues tenemos este recorrido exterior que te incita a la entrada, incita a ver al proyecto más grande de lo que verdaderamente es. Interiormente, una vez que hemos recorrido todo este volumen pétreo exterior en planta baja, entramos a una zona de doble altura, la cual al final el corazón de la casa es un corazón de luz, un corazón directamente visible, y en el cual se organiza toda la vivienda y toda al final la vida. Me llamo Vicente Pérez y presentamos la obra Vivienda unifamiliar pareada en calle Cardenal 19. En esta vivienda entendemos que teníamos un gran problema, ya que es una vivienda pareada, una ya construida, la cual los clientes, nada más encargarnos el proyecto, decían que no se sentían identificados con la pareja que ellos tenían. Es por ello que esta sugerencia, junto con toda la normativa en cuanto a retranqueos, volúmenes, altura, hizo al final que nos replanteáramos lo principal, el acceso a la vivienda, la cual accedemos por la medianera. De hecho, en un espacio bastante angosto dejamos un volumen que encima lo marcamos con una cerámica gris oscura, la cual ahí están todas las instalaciones, chimeneas, toda la parte sucia, por decirlo de alguna manera, y lo que realizamos es que esta entrada llegamos una vez que llegamos al interior de la vivienda, llegamos a un espacio a doble altura, el cual también pues recorre y recoge toda la vida de la casa. Esta vivienda posee en planta baja todo lo que es la parte de día, incluyendo también una pequeña habitación de servicio, incluso de juegos para los niños, que está vinculada siempre con el espacio exterior. Generamos diferentes porches en esta planta baja y al final con unos grandes ventanales que queremos que el exterior, aunque sea en una vivienda pareada con retranqueos de 3 metros, pues que siempre se acceda y se tenga esa visión hacia el exterior. Y en la planta alta pues tenemos toda la zona de noche, que siempre está vinculada a la doble altura, a esta escalera muy liviana con unos grandes paños de vidrio que al final pues te hagan un poco más amable lo que es la vida diaria. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel González, arquitecto de González Morgado Arquitectura. Bueno, vengo a presentar Casa del Viento, que se ubica en la playa de la Antilla, y al final, para explicar Casa del Viento, tengo que decir que al final es una plataforma que se extienda hacia el horizonte y hacia el mar, y a la vez una casa acogedora, íntima, inspirada en la arena de la playa circundante. Por un lado, en el exterior tenemos varias pérgolas de hormigón blanco que se posan sutilmente sobre la estructura preexistente. Además, en clara referencia pues, a la arquitectura vernácula costera española y andaluza y al mundo marítimo, se dan elementos como pasamanos de aceros inoxidables, cubiertas en madera que se asemeja a la cubierta de un barco, incluso la propia forma de las velas con sección variable de los pilares, simulan a velas izadas de algún velero. En claro contraste con el exterior, el interior es mucho más íntimo, acogedor y cálido. Al final se elige una paleta de materiales y de colores mucho más neutra, serena, donde los protagonistas son los tonos tierra de la arena de la playa circundante. En el interior hemos cambiado radicalmente la distribución al colocar la escalera de una medianera anexa justo al centro de la vivienda, donde separamos radicalmente la zona de salón, comedor, cocina, la zona diurna más social, de la zona más íntima de dormitorio o zona de noche. Arriba completamos el programa con un torreón que fue petición expresa del cliente, que se dedica a la pintura, es pintora y quería trabajar y poder simultáneamente contemplar el mar. En definitiva, nos gusta pensar que Casa del Viento es un barco varado a punto de zarpar.
Buenas, soy Antonio Carrero, soy el autor del proyecto de la ampliación del Centro de Educación Infantil y Primaria Las Gaviotas en La Antilla, Lepe. El objetivo del proyecto era, como he comentado, la ampliación de este centro para pasarlo a un centro de 2 líneas de educación infantil y primaria, y para ello pues se contaba con una parcela de unos 12.000 metros cuadrados, y partiendo de la edificación existente, que era un único bloque en el que concentraba todo el programa de docente y administrativo, más un bloque anexo que tenían donde estaba el gimnasio y los vestuarios. Entonces, en la ampliación, pues lo que se pretendía era concentrar en un nuevo edificio todo el programa de infantil, más algunos servicios anexos, de forma que el edificio antiguo pues, quedase reservado para educación primaria, porque el objetivo era un poco separar los 2 niveles educativos y independizar tanto accesos como recorridos. Lo fundamental con la nueva edificación era pues, garantizar la adecuada organización funcional del centro y sus conexiones y la accesibilidad. Entonces, la nueva edificación aprovechaba un espacio libre existente en la parcela con frente a la avenida de Isla Cristina, que ofrecía unas buenas condiciones ambientales, permitía la orientación de todas las aulas al sur y sobre todo nos permitía conectar al propio vestíbulo del edificio principal a través de un nuevo porche de conexión que permitía eso, la fluidez en las circulaciones entre las dos edificaciones. En cuanto a la configuración arquitectónica, dado el tipo de edificio que era y estando un poco limitadas las soluciones constructivas posibles, pues se optó por materiales duraderos y de fácil mantenimiento, y lo que sí se introdujo un código de color para identificar los diferentes espacios educativos. En cuanto a la organización de la parcela, la zona, digamos, vinculada a este edificio pues, se acondicionó como zona de juego infantil, con sus aulas y una zona de porche, con lo que el conjunto quedó bastante bien integrado. Hola compañeros, mi nombre es Ismael González y vengo a presentaros mi propuesta. En primer lugar, agradecer al Colegio de Arquitectos su esfuerzo por seguir realizando estos premios y al jurado por su tiempo y dedicación. La propuesta que presento es una rehabilitación de un edificio para adaptarlo a hotel, aunque realmente de rehabilitación tenía más bien poco, ya que la empresa que había adquirido el edificio inicialmente demuele el 85% de su interior, con lo cual el estado que deja el edificio es prácticamente ruinoso. Lo primero que hacemos es un proceso de estabilización de las cimentaciones y contención de tierra de las edificaciones colindantes, porque realmente estaban muy comprometidas. Bajo la premisa de no demoler nada que estuviese de pie y teniendo en cuenta la complejidad de la parcela por el declive que tenía de casi 12 metros, el estado ruinoso de la misma y la ubicación entre el castillo y la iglesia, comenzamos el proceso de diseño. Devolverle la monumentalidad al edificio siempre fue una firme voluntad de proyecto, y para eso la forma de relacionarse con el entorno iba a ser fundamental. Decidimos retirar todos los revestimientos que durante los diferentes años había tenido el edificio para dejar visto el aparejo de piedra, ladrillo rojo y morteros de cal. De esta forma entendíamos que el edificio se relacionaba de tú a tú con los otros edificios históricos del entorno y se significaba con respecto a los edificios de construcción doméstica que lo rodeaban. Elementos arquitectónicos como el doblado, la terraza, los lucernarios, bóvedas, arcos de ladrillo rojo, tan presentes en la construcción arochena, ha hecho que pudiésemos crear un edificio singular, diferente, pero utilizando elementos tradicionales de la zona. Ese es el motivo por el que creo que el edificio despierta tanta simpatía entre los arochenos. Como veis, que realmente se construyó con mano de obra de los PFEA, del Plan de Empleo Estable, con la complejidad que eso añadió al proceso constructivo, ya que cada 15 días el personal que había en la obra cambiaba. El edificio principal se organiza a través de un espacio singular. Una de las naves centrales había perdido su bóveda y decidimos no reconstruirla y crear un espacio a triple altura que nos llevase la luz a todos los espacios de la casa que originalmente no tenía.
ese espacio además nos generaba la posibilidad de establecer en los recorridos diferentes referencias de tanto la sierra como la población, el castillo o la iglesia. Bueno, espero que les guste el edificio y que lo puedan utilizar como usuarios. Gracias. El emplazamiento de esta casa determina su orientación, en la zona alta del pueblo, con vistas dominantes hacia el sur, hacia donde se divisa el mar y la desembocadura, y desde donde se recibe además el buen soleamiento. La distribución queda condicionada por el deseo de que todas las estancias gocen de vistas y orientación sur. Es una casa de rostro y nuca, en la que la faz principal mira al sur, su fachada, etimológicamente cara. De esta manera todas las estancias principales gozan de esta orientación. Desde el sur ganamos la luz, pero también queremos tamizarla. Los dormitorios de planta alta tienen un alero menor que se pliega hacia la planta baja con un sutil quiebro para ganar anchura y convertirse en un gran vuelo. De este modo se construye un gran porche en toda la planta baja, pisable como terraza o gran balcón desde el nivel superior. Queríamos conseguir que este porche habitable no tuviera pilares de apoyo para no enturbiar la vista hacia el horizonte. Recurrimos a varios trucos estructurales para evitar soportes y vigas de cuelgue. La Torre del Salvador es el único elemento que emerge sobre la línea del horizonte. Le tenemos hecho algunos guiños visuales desde el interior, pero en el acceso desde el exterior, la pantalla de hormigón oculta su vista, excepto justo antes de que quede oculta por la casa en un único paso. Es el paso mágico. La casa Z cumple la tríada vitoriana. Es fírmica porque se recurre a una solución estructural singular. Es utilita porque es funcional, se genera sombra y un espacio exterior habitable. Es venustas porque configura la imagen característica de la casa, la que le da identidad. Soy Rafael Sánchez, colegiado número 96 del Colegio de Huelva, y soy uno de los autores del proyecto que hemos presentado a concurso. Yo soy Mercedes Sánchez, colegiada 610 del Colegio de Arquitectos de Huelva, y soy la otra arquitecto del proyecto Novoa, que es el que hemos presentado al concurso del colegio. El proyecto es una vivienda unifamiliar para una familia joven, se encuentra en la Monacilla Golf, en Aljaraque. Y entendiendo la vivienda, porque cuando vinieron eran 3 y ahora son 5, pues era una familia que iba a crecer. Entonces se planteó un proyecto que pudiera ser funcional a la vez de un diseño moderno. La vivienda, digamos, el proyecto lo pensamos de una vivienda que fuera lo más privada posible, de tal manera que los espacios están divididos entre lo público, que es la planta baja con la zona de invitados, y la zona privada, que es la planta alta, todo conectado por, digamos, el núcleo de escalera, que es lo que favorece la circulación entre las zonas. En la planta alta tenemos separadas lo que son la habitación principal, la de matrimonio, y por otro lado tenemos los 2 dormitorios infantiles y un despacho que se buscaba que tuviera la vivienda para temas de trabajo. La planta baja también se diferencia entre la zona de uso de los propietarios a diferencia de los usos de invitados. Por eso se marcan 2 zonas que están también separadas por ese colchón que aparece ahí, que es el núcleo de circulación tanto vertical como horizontal, que es el vestíbulo de la vivienda. También se han estudiado las direcciones de los vientos y las sombras y luces que se producen sobre la vivienda para que, junto con el efecto chimenea que aparece en ese espacio central de la escalera, se produzca una climatización óptima de los espacios interiores de esta vivienda. Al igual que se han estudiado los volúmenes para tener en cuenta las sombras proyectadas y así hacerla lo más eficiente energéticamente. La vivienda hemos procurado que esté orientada, sobre todo las zonas de grandes cristaleras, a el Pinar,
que es un pinar extenso y en donde no va a haber ninguna otra vivienda, de tal manera que así pues se puedan aprovechar las vistas. En resumen, podemos decir que la vivienda se ha organizado de forma que las zonas privadas y públicas sean distintas, y luego a nivel bioclimático, que a través de las ventilaciones cruzadas y las sombras, pues el interior sea realmente cómodo.